La Moderna presenta. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso en Ver y Creer, hoy con el tema de los fenómenos místicos, y estoy conversando gratamente con Luis Eduardo López Padilla, gran investigador de estos temas, fenómenos místicos como levitación, estigmatizaciones, conocimiento de lo sagrado, vigilia, que es no dormir, sí, inedia, que es no comer. No comer. Santos, por ejemplo, más de 30 años sin comer nada más que la Sagrada Eucaristía. Pues de eso estamos hablando. Primero, abriendo todo el panorama para usted, y luego vamos a analizar cada uno de los fenómenos místicos. Fíjate, ahorita que decías del Padre Pío, interesante, cuando mencionaba que es un don hacia los demás, es el ejemplo más claro que podemos dar. El Padre Pío, al ser receptor por su vida de santidad, por su vida de ascesis, que desde niño la tuvo, él tenía prácticamente diálogo constante con su ángel y con su Señor. Al recibir los estigmas, queda vivo la presencia y se corrobora lo que es primero la Santa Misa, es la renovación del sacrificio hecho por Jesucristo en el Calvario de manera incruenta. Entonces, al estar él manando sangre a través de las manos, del costado y de los pies, pues de alguna manera era el Cristo vivo que reproducía todo lo que es la Santa Misa, que él además tardaba 2 horas en realizarla, ¿no? Ofrecerla. Crucifixión cruenta. Cruenta. O sea, con clavos. Porque los romanos usaban también la crucifixión incruenta, que era atarlos a la cruz. Pero sí, la crucifixión cruenta, clavarlos a la cruz. Sí. Y así se confirma. Pero en la misa es incruenta. En la misa es incruenta. Y es un ejemplo claro porque la gente que acudía a la Santa Misa ofrecida por el Padre Pío, verdaderamente pasaba por un proceso de conversión intenso. O sea, esos 50 años que tuvo el Padre Pío, los estigmas. Oye, el Padre Pío, a ver, los estigmas, conocimiento de conciencia. Sí. Bilocación. También. Pues que no estaba agonizando en San Giovanni Rotondo y se le vio también en San Sebastián de Garabandal. El don de la múltiple presencia, que es otro signo de místico palpable, que es profundo su comprensión, porque ahí San Tomás de Aquino luego objeta algunas cosas que luego podríamos detallar. Él tuvo muchos fenómenos místicos y quizá el más impresionante es ese del conocimiento de la conciencia. Si Dios le daba una luz especial para que él pudiera ver perfectamente la vida de la gracia o de la vida de pecado de las personas que acudían con buena intención a confesarse. Y cuando no había esa buena intención también lo advertía y se los hacía ver. O le decía a quien estaba confesando: pues ya me dijiste tus pecados, pero te faltó este y este y este, mira. Así ¿no? es. ¿Cómo se agrupan los fenómenos místicos para su estudio, para su conocimiento, para su análisis? Para su comprensión, estudio y análisis, los fenómenos y las experiencias místicas se han agrupado en 4 conjuntos en relación con Dios. En participación del conocimiento divino, el discernimiento de espíritus y la hierognosis. En el intercambio de amor con Cristo, la estigmatización y los éxtasis de unión de amor. Como intermediario ante Dios para el bien espiritual y físico del prójimo, la bilocación, la agilidad, las visiones y las locuciones. Como disfrute anticipado de algunas de las características del cuerpo glorioso, la inedia, la vigilia, la levitación, la agilidad y la luminosidad. Para la comprensión de estas experiencias místicas ha de considerarse que no son necesarias para la santificación ni para la salvación personal, que el instrumento del que Dios se vale para producir estos hechos es el hombre, que no necesita estar en estado de gracia y que no lo santifican porque no se ordenan de suyo al bien del sujeto a quien se le conceden, sino para provecho de otros y para la edificación de la Iglesia, por lo que no es necesario que todos los santos estén adornados con estas gracias que son independientes de la santidad. Claro, son independientes de la santidad.
Quien tiene una experiencia mística puede ser un santazo o puede ser un hijo de la guayaba, va a acabar pronto, pero tiene esa experiencia mística. No es un signo de su santidad. No es un signo, de hecho, la misma posesión diabólica, en un sentido puede ser un fenómeno místico, porque siempre que el demonio toma posesión de un cuerpo, requiere sí o sí la autorización de Dios nuestro Señor. No. O sea, no puede un demonio, porque le da su gana, tomar posesión de una persona si no es con previa autorización. Y muchas veces Dios permite ese tipo de actos, el caso, por ejemplo, de una posesión diabólica, o porque la persona de continuo está en un tipo de pecado que atrae esa presencia diabólica, o en algunos casos conocemos de gente de virtud, a la que sin embargo Dios, para corroborar la existencia de los espíritus malignos y del infierno, permitió que fueran poseídos por demonios gente de virtud. Este es el ejemplo, esta Annalisa, esta alemana, que fue motivo de una película de Emily Rose. Sí, claro, sí. De esta mujer. No recuerdo el nombre de ella, sí, pero sí, para la película se le puso Emily Rose, pero su nombre es otro. Sí. Es otro, exactamente, y que ella pasaba por ese proceso. Entonces, la vida mística sí debiera santificar a quien lo recibe, pero no necesariamente un fenómeno místico, por definición, implica que la persona es santa. Aunque, al revés, si ocurre, un hombre santo o muy santo, es mucho más fácil que pueda tener acceso o pueda vivir una experiencia mística que Dios le permite experimentar. Como ya lo dijiste, el Padre Pío. Por ejemplo. Conocido, por ejemplo, el caso de San Juan de la Cruz, en vida, le dicen, pues ahí hay una monja carmelita en un convento que está teniendo revelaciones de Dios y Dios le está hablando. Y entonces él no va y no lo cree y le insisten porque la fama se extiende, llega al convento, ve a la monja y dice, esta monja está mintiendo, aquí no hay nada, ¿no? Quiere ella hacerse famosa. Entonces los grandes santos también pueden detectar esto. Y ya está aquí Marisa O'Farrill para presentarnos a uno de estos grandes santos que han gozado de fenómenos místicos. Ya durante la pasada nota, cuando le hablábamos del agrupamiento de los fenómenos místicos, le mostramos a cuadro varios de estos santos. Ya está aquí Marisa para presentarnos más profundamente a uno de ellos. Hola queridos amigos, les saludo con afecto y con mucho gusto para presentarles a la figura de un santo muy querido a quien Dios le obsequió con varios dones y experiencias místicas. Él fue un fraile dominico originario de Perú que siempre pasó su vida en el convento de los dominicos de la ciudad de Lima. Entre las experiencias místicas que él tuvo se conoce la de bilocación, que en algunas ocasiones fue visto en la Ciudad de México al mismo tiempo en el que estaba en el convento de Lima. Y me refiero a San Martín de Porres, cuya hagiografía le presento enseguida. Hijo de madre panameña y de padre español, Martín de Porres, o Porras como algunos documentos refieren, nació en 1579 en Lima, Perú, cuando los negros y mulatos eran esclavizados, pero su padre lo colocó en una peluquería donde aprendió el oficio de peluquero y de algo parecido a médico general y cirujano de heridas sencillas. Luego consiguió que ingresara al convento de los frailes dominicos. Por su desempeño como médico, conoció el sufrimiento del cuerpo, al que curaba, pero también del alma, a la que sanaba por su intercesión ante Dios, y a sus pacientes solía explicarles: yo te curo, Dios te sana. Dios comenzó a obrar milagros a través de Martín, y pronto se extendieron los rumores de su santidad por la ciudad de Lima y luego por todo el Perú, al punto de que personas desde los más sencillos hasta los dignatarios del virrey formaban filas para conocer y ser atendidos por Fray Escoba, como solían llamarle. Entre muchas otras gracias, Dios le concedió los dones de la bilocación y de la levitación.
como lo confirmaron innumerables testigos oculares que lo vieron levitar mientras oraba ante el crucifijo, y muchos que atestiguaron su presencia en Filipinas, China, Japón y México, al mismo tiempo que atendía a enfermos en su convento de Lima, de donde nunca salió. Gran devoto de San José, a quien le consagró su vida entera. Fray Martín solía comparar la madera de la cruz del Señor con la madera de su pobre escoba, como un objeto de sufrimiento cotidiano, para demostrar que también en las tareas insignificantes, desempeñadas con amor a Dios y en el servicio al prójimo, es posible alcanzar la santidad. Luego de una vida dedicada al servicio y a la oración, Martín entregó su alma al Señor el 3 de noviembre de 1639. Su cuerpo reposa en una sencilla tumba en el interior de la capilla que se le dedicó 23 años después de su muerte y que se edificó por deseo del virrey Amat, en el mismo sitio donde Fray Martín atendía a los enfermos y donde murió. Este es el lugar más visitado del convento. San Martín de Porres fue canonizado por Juan XXIII el 6 de mayo de 1962. Pues mire usted, San Martín de Porres, ¿don de bilocación? El don de bilocación o de múltiple, también se llama de múltiple presencia, que está en dos o más lugares al mismo tiempo. Eso sí es, pudiera solo ser imitado por el demonio si el demonio logra materializar los gases y hacer la representación de una figura similar a la de a quien está duplicando, pero no sería un ser con vitalidad, un ser real. No sé si me estoy explicando. O sea, el demonio tiene la capacidad de condensar los aires para tomar la forma de un animal o de un ser humano, pero ese animal y ser humano no pueden realizar funciones vitales. Bueno, ya que te pones así, Sí. En la bilocación, esta persona ella misma está en dos lugares, o es el fenómeno místico, quitemos al demonio, están viendo allá algo así como un, en latín, alter ego, un otro yo, o es realmente él en los dos lugares. Mira, eso solamente se puede explicar a través de un fenómeno exclusivamente sobrenatural, que es la glorificación. La glorificación te permite estar en dos lugares al mismo tiempo. Ejemplo, la Santísima Virgen María. María, Madre de Dios, puede estar en un lugar y en otro lugar al mismo tiempo. No solo eso, sino que tú puedes rezarle a María, yo le puedo rezar a María, y cada hijo de Dios y hijo de ella le puede rezar y siente su presencia íntima, vinculante, individual y personal con la Madre de Dios. No hay celos. Para ti, la María está contigo y es exclusivo. Es una cualidad de la divinidad de la que se participa el ser glorificado que está en Dios. Entonces, en ese sentido, ahí no puede entrar el demonio. Pero San Tomás de Aquino pone algunas objeciones respecto de esta duplicidad, porque la persona es sustancia individual de naturaleza racional, decía Boecio. Entonces, como individuo, tú no puedes romperlo y poner dos individuos porque irías en contra de un principio fundamental. Entonces, aquí estamos en un fenómeno total y exclusivamente sobrenatural, místico, exclusivo de los seres glorificados. Y Dios nunca irá contra la naturaleza que Él mismo creó. Vamos a hacer una pausa. Regresamos para conocer cómo se clasifican los fenómenos místicos e ir tocando cada uno de ellos. Vuelvo con esto después de esta pausa. ¿Recuerdas ese delicioso plato de sopa? Sí, ese que cuando estabas sola te hizo sentir como en casa.
¿O ese, en el que aprendiste que un silencio lo dice todo? En La Moderna cumplimos 100 años de ser la sopa de tu vida.